A ver, yo quiero agradecerles a todos ustedes la presencia y acá también a los ministros, que yo creo comparten conmigo la preocupación de la situación que está ahorita el sector construcción y que es un sector en este momento muy importante para mantener el ritmo de la obra pública. Yo voy a hacer una breve descripción de los impactos que nosotros, por lo menos como Ministerio de Economía estamos viendo y que realmente preocupan porque nosotros tenemos una proyección de crecimiento de 4% y para poder alcanzarla uno de los principales motores es el tema de obra pública. Básicamente tenemos una buena noticia, la obra pública ha crecido casi 55% en el mes de febrero. Estamos en un ritmo muy bueno de crecimiento de esa inversión pública, son colegios, carreteras, hospitales, proyectos agrícolas y la verdad que la preocupación nuestra es que esto se pare. Esto se pare porque lo que estamos enfrentando es un riesgo sistémico en el sector real de la economía, que es básicamente el sector construcción, el sector que es el más intensivo en mano de obra. Los impactos que estamos viendo producto de la crisis que tiene el sector construcción por el tema de corrupción que todos conocemos, básicamente se afectarían directamente, son proyectos que ahorita están en ejecución, 252 proyectos que están siendo ejecutados por alguna de las empresas que hoy día están siendo investigadas por la Fiscalía. Son 30.000 millones de soles, es básicamente casi todo el presupuesto de inversiones del año 2018. Son proyectos que básicamente hay varios que son más grandes y que tienen varios años de ejecución. Son 53.000 empleos solo en las 9 empresas más grandes que podrían verse afectados si es que no hacemos algo para tratar de hacer viable el crecimiento del Perú en el corto plazo. Y hay básicamente 11.000 millones de soles en deudas directas del sistema financiero. Estas deudas básicamente son deudas directas al sector o deudas de los proveedores ligados al sector o deudas de los trabajadores del sector. Lo que nosotros estamos buscando acá es un equilibrio, ¿no es cierto?, entre atender las necesidades de la población y de las autoridades de brindarle a la población lo más rápido posible los servicios que requieren de salud, educación, agricultura, etcétera, sin dejar que acá haya un proceso de corrupción inmune. El proyecto de ley lo que busca es cautelar la reparación civil. Es más, esta reparación civil solamente se va a poder recaudar en la medida en que los flujos se restituyan. Tenemos que empezar a hacer la economía andar, se tienen que hacer los pagos a las obras, se tienen que producir ventas en el sector. Si no restituimos esos flujos, no hay reparación civil. La recaudación es cero, que es un poco uno de los problemas que hemos tenido con el DEU 003 actual. Lo otro es garantizar la continuidad de los proyectos. Las demandas cada vez que nosotros viajamos a las regiones es cuándo se termina el hospital, cuándo se hace la carretera, cuándo se hace el puente. Necesitamos garantizar esa continuidad. Y en tercero es garantizar la colaboración eficaz. Es que las empresas que están involucradas en estos temas empiecen a hablar y empiecen a decir cuál es la dimensión del problema y podamos castigar adecuadamente a estas empresas. Yo quiero un poco decir cuáles son los proyectos que acá están en juego. Estos proyectos que nosotros estamos mostrando son proyectos que están en la ejecución una de estas empresas que están hoy día puestas o investigadas o están metidas en el proceso de corrupción. Como dije, a estas empresas lo que se les va a hacer es se les va a castigar de una manera muy fuerte. Probablemente no todas ellas sobrevivan, pero lo que no podemos hacer es parar la economía y sobre todo pagar el servicio al ciudadano. Son un montón de proyectos, yo lo voy a pasar rápido y después lo voy a dejar para que ustedes vayan viendo cada uno en función a... Lo primero es tenemos la infraestructura de los Juegos Panamericanos, tenemos Chavimochic, que no se puede avanzar con el proyecto porque no podemos generar el flujo del proyecto, que el proyecto se pueda vender y entren en manos de empresas que no estén cuestionadas. Son 150.000 proyectos, en el caso de Chavimochic, digamos que están directa o indirectamente vinculados al proyecto. La línea 2 del Metro de Lima, Majesigua 2, Ramiro Prialé, o el Hospital Hermilio Bandizán. Todos estos proyectos tienen, en parte o totalmente, están siendo ejecutados por las empresas que hoy día están investigadas y que no han sido declaradas culpables, ojo, pero que por ese solo hecho tenemos que generar algún tipo de castigo que nos permita asegurar la reparación civil. Nada de eso se está rompiendo acá. Miles de puentes, ¿no es cierto?, que he puesto la inversión. Todo esto son miles de puestos de trabajo que, como dije, solamente en las 9 empresas más grandes, de las 40 que están involucradas, son más de 50.000. El impacto en las regiones es el siguiente. Estamos hablando de los 30.000, Lima sería la más perjudicada, en Arequipa hay 2.800 millones, 1.400, en La Libertad 2.800, en Piura 730 millones, en Ica 500, casi 600 millones, en Cajamarca 517, Loreto, Puno, etc. Estos son los proyectos que básicamente estarían en cuestionamiento.
Muy probablemente estos proyectos, en la medida en que no generemos los flujos y que estas empresas estén en situación de generar algún tipo de sospecha o medidas cautelares draconianas, quiebran las empresas, no se restituyen los flujos, los bancos no prestan, no se renuevan las cartas fianzas y los proyectos pueden verse seriamente comprometidos. Este es el caso de Lima, son más o menos 425.000 peruanos afectados que están directamente vinculados a estos proyectos. En La Libertad tenemos Chavimochi, la Autopista del Sol, la Revial número 4, etcétera. Puedo seguir, yo creo que esto se los vamos a dejar. En Arequipa tenemos también 4 proyectos, el más importante Majesiguas, son más de 1 millón de ciudadanos arequipeños afectados. Lo mismo pasa en Piura, sigo Ica, Cajamarca, Loreto, Puno, Amazonas, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Callao, San Martín, Pisco, Junín, Ayacucho, Ancash, Lambayeque, Moquegua, y si lo vemos en, esto es lo que vamos a ver, estos son todos los proyectos, ¿no es cierto?, que estarían siendo afectados. Esa es la razón por la que al Ministerio de Economía le preocupa tremendamente, sobre todo en un contexto en que la inversión pública viene siendo el principal motor del crecimiento. Yo creo que acá tenemos que ponernos, de acuerdo el Congreso y el Ejecutivo, porque es un tema que tenemos que hacerlo conjuntamente. Requerimos de una ley para poder sacar eso adelante, y como dije acá, el equilibrio está en que aquellas empresas que han sido parte de cualquier comisión de delito tienen que ser seriamente castigadas, pero sin básicamente comprometer el bienestar de todos los peruanos que requieren de todos estos proyectos para atenderse en salud, en educación, en transportes, en saneamiento. Muchísimas gracias. Yo no sé si hay espacio para algunas preguntas. Vamos a dar pase a 3 preguntas porque los ministros tienen que retirarse al GORE. Buenos días, ministra, ministros, congresistas. Alejandra Cruz, del diario El Comercio. Mi pregunta va puntualmente a fuentes de Fuerza Popular. Nos han indicado que la idea es más o menos dejar que el gobierno siga cargando con la responsabilidad política del DEU 003, forzando otra prórroga. ¿Estarían ustedes dispuestos a llegar a una prórroga más del DEU? No, porque la prórroga del DEU no nos resuelve el problema que acabo de mencionar. En primer lugar, el DEU ya no se puede prorrogar más, porque un DEU es un decreto de urgencia. Hay algunas características que uno tiene que tener para sacar un DEU. Es la impredictibilidad, la urgencia y tiene que ser materia económica. Acá ya impredictibilidad no hay y además no nos resuelve el problema de empezar a hacer andar la economía. Necesitamos flujos. Sin flujos no hay reparación civil y no hay obras y no hay empleos. Por eso el tema de prorrogar el decreto de urgencia no es una alternativa. Tampoco es una alternativa regular esto por DEU, porque hay temas procesales, hay temas de reparación civil y hay temas que no son necesariamente materia económica y por lo tanto un DEU tampoco resuelve el problema de garantizar los flujos. Por eso acá la única alternativa para conseguir que esta economía vuelva a andar, y como dije, de todas maneras este proyecto de ley desacelera la economía porque estamos poniendo un castigo muy grande en las empresas. No todos los proyectos se van a hacer con la rapidez que se quiere, las empresas no van a estar todas en capacidad de salvar el castigo que se les ha puesto, pero por lo menos no nos para la economía. Solamente podemos garantizar que esto empiece a moverse con un proyecto de ley. Sí, Pamela Palacios, del diario La República. Quisiera preguntarles a los congresistas, ayer la premier Arauz dijo que hay una displicencia de miembros del Congreso en la aprobación de este proyecto de ley que reemplazaría el decreto de urgencia, que ya no es viable, como usted dice, ministra, estos DEU. Quisiera preguntar qué es lo que está pasando en el Congreso, especialmente en estas comisiones. Muchas gracias por la pregunta. Yo no creo que sea precisamente un tema de displicencia. Hemos trabajado con ahínco, y me refiero, cuando digo hemos, a miembros de todas las bancadas. Hemos realizado 5 sesiones conjuntas de las comisiones de Economía y de Justicia. Se han hecho aportes, algunos valiosos, otros excesivamente reglamentaristas al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Y más que displicencia, yo diría que hay falta de compromiso. El futuro del Perú, se decía al final de la presentación de la ministra, es una tarea de todos. Pareciera ser que en este tema el Congreso prefiere que la responsabilidad sea exclusivamente del Ejecutivo, y entonces han
puesto observaciones, trabas y dificultades hasta prolongar el cuarto intermedio que se dio el martes pasado hasta el próximo lunes, y aún así el próximo lunes da la impresión de que no hay voluntad de aprobar el proyecto de ley. Por eso la solicitud de prorrogar el 003 o eventualmente encontrar otra fórmula, pero que sea responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. No sé, Gilbert, si tú quieres añadir algo. No, solamente recordar que el decreto de urgencia 003, el primero fue dado el año 2017, en febrero. Luego, inmediatamente, el fujimorismo puso un nuevo proyecto de ley que hemos debatido desde marzo hasta diciembre. Todo ese tiempo hubo oportunidad para poder aprobar una nueva ley. El Ejecutivo ha presentado un nuevo proyecto en enero que se ha discutido, el 8 de febrero. Llevamos un mes y que ante la ampliación del nuevo decreto de urgencia ya no hay tiempo para más. Por lo tanto, legalmente no se puede dar otro decreto de urgencia y tiene que ser una ley del Parlamento la que regule estos temas. Buenos días, ministra. Cristian Inahuanca, de la Agencia Andina. ¿Cuánto podría afectar este retraso en la economía, tomando en cuenta, por ejemplo, que el año pasado el efecto de Everest fue casi un punto porcentual en el crecimiento? ¿Este año hay alguna estimación de que esto pudiera tener un efecto parecido? Es bastante más, porque antes era solo Odebrecht. Acá, además de Odebrecht, tenemos otras 30 empresas que están en la situación de investigadas. Entonces podría ser bastante más. Y digamos, esa es la razón. Yo creo que el Congreso ha trabajado con nosotros, sobre todo ha hecho un montón de aportes que consideramos válidos. Lo que creo que no tienen es la sensación de urgencia, ¿no? Necesitamos, es urgente. Yo creo que, yo no sé, cada uno de nosotros, cada vez que va a las provincias, nos urgen por sacar los proyectos adelante. Eso es lo que va a tener que ralentizarse mucho más. Si no tomamos una decisión de decir, vamos, obviamente estas empresas tienen que tener un castigo. Lo que no podemos hacer es quebrarlas, porque en ese tipo de medidas estamos afectándonos a la sociedad mucho más que a las empresas. Y yo creo que eso es algo que lo que tenemos que pensar. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.